impactado en la vida de ellos. Andrés, un amigo que conocí hace un año aproximadamente, ¿verdad? Y un hombre que tiene un tremendo deseo porque esta generación abrace la palabra de una manera profunda y trascendental para sus vidas. Y bueno, Rey, tú y yo que nos conocemos de hace tantos años a través de muchas cosas que hemos hecho juntos o hemos coincidido. Y bueno, qué gusto compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Yo espero y confío en el Señor que esto que Dios nos permite hacer aquí eh, pueda ayudarle a la gente a realmente encontrarse y que Dios revolucione sus vidas a través de su palabra, que para mí es la voz de Dios constante, que Dios puso su voz puesta en nuestras manos de alguna manera. Así es, así es. Y bueno, pues nada, saludar a nuestros queridos invitados y amigos que hoy vamos a estar compartiendo cosas muy lindas y le reitero, por favor, comparta esta transmisión, invite a otras personas y yo aprovecho para saludar a Danilo Montero. Danilo, qué gusto saludarte. Am, Me ha tocado entrevistarte, no muchas veces, porque siempre no coincidimos en algunas cosas, pero hoy poder compartir contigo es una bendición, al igual que con Andrés, con God y con Josh, pero qué gusto que podamos en este tiempo ser una posibilidad y que Dios nos utilice como quiera. Danilo. Buenas tardes, buenas noches a Reinier y a todos los hermanos y compañeros acá. Qué gusto. Gracias por darme la bienvenida. Es un gustazo estar acá, es un honor. Godofredo, gracias. Mi hermano de otra mamá. Así le digo yo. Es una terrible traducción, pero es así, como dicen en inglés. Este es mi hermano de otra mamá. Nació de otra mamá, pero es mi hermano y bueno, hemos vivido tanto juntos. Gracias por invitarme también. Y Josh, mi queridísimo amigo y alguien a quien admiro muchísimo y respeto mucho. Y por aquí está también, ay Dios mío, Andrés. Perdón Andrés. Un gusto, también lo conocí hace un poco de tiempo y qué honor estar acá juntos. Buenísimo. Don Josh Morales. Hey, ¿cómo están? Qué honor estar con varios ticos acá. Aquí todos son ticos, ¿verdad? Los amigos, qué privilegio. Cierto. No Blue había... Chapín, Guatemala, presente. ¿Verdad? Esto, gracias, de veras, un honor estar con ustedes, aprender mucho. Bueno, yo he aprendido mucho de Danilo y sigo aprendiendo bastante de Ray, de Godo, de Andrés, pues qué honor conocerte. Y aquí estamos, felices, compartir con tantas personas. Definitivamente. Y Andrés, un gusto tenerte por acá. Andrés, que eres parte del Seminario Nazareno aquí de las Américas, aquí en Costa Rica estás, y pastor, así que para mí es un honor compartir contigo y qué bueno que también traes un aporte especial para este tiempo, Andrés. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Una corrección nada más. Soy argentino de nacimiento, pero vine muy Oh, chiquitito a Costa wow. Rica. Así Sí, que querido. soy argentino, pero ya fui santificado, así que todo bien. Hermano, si usted no lo dice, no le creo, porque ese acento costarricense lo Sí, tiene bien atrapado. es que vinimos a Costa Rica Pura vida. cuando tenía 7 años, entonces muy Wow. chiquitito y me he formado en este país. Pero realmente un privilegio compartir con ustedes, un verdadero placer. Buenísimo. Y tal vez usted que se está uniendo a esta transmisión se preguntará, bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Hay un objetivo primordial y es poder activar a esta generación. Estamos hablando de los ministros, músicos, a que vaya cada vez más un deseo más intenso por la palabra de Dios. Que haya esa activación, ese deseo de buscar, de empoderarse, de buscar herramientas, de saber de que tenemos la posibilidad de marcar la vida de generaciones, de marcar la vida de nuestras familias, de gente que tal vez nunca vamos a tener la posibilidad de conocerla, pero que son personas que a través de lo que Dios, de lo que Dios permita usar este instrumento, vamos a bendecir sus vidas. Pero yo le voy a pedir a Danilo que si podemos empezar con una oración, bendiciendo este tiempo y de ahí arrancamos. Claro que sí. Padre nuestro, gracias. Gracias por este momento tan especial con estos amigos nuestros.
y con tantas personas que nos están siguiendo por internet. Bendice, Señor, la vida de cada uno, trayéndonos a un lugar en donde esa comunión contigo se fortalece y donde nuestros corazones encuentran instrucción, gracia, paz, dirección a través de tu palabra, Señor. Te invitamos a que por tu Espíritu Santo, Señor, nos inspires a todos, nos hables, Señor, que en la comunión unos con nosotros, tu palabra nos inspire, nos avive, nos santifique, nos ayude, Señor, a caminar en tu voluntad. Gracias por eso y oramos desde ya por todos esos músicos y esas personas, Señor, que nos siguen, que tú puedas también capacitar, inspirar a cada uno de ellos por medio de este evento en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, Amén. tal vez como para ir planteando, hoy queremos conversar y tenemos aproximadamente 1 hora y 20 algo de minutos que vamos a aprovechar al máximo para ir planteando varios tópicos. Y el primero de estos que quiero ponerlo aquí en la mesa para que podamos compartir es acerca de algo que tal vez para muchos sonaría como algo que es elemental, que algo que tiene que ser de nuestro diario vivir, pero ¿qué representa la palabra de Dios en nuestra vida? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué representa la palabra de Dios en nuestra vida? Amigos. Ajá. Dani, ¿quieres? Godito. A ver, Ok, mira, Pasando de la chibolita. mira, sí, gracias, gracias, tranquilo. Aprendí a ponerme la número 10, así que eso. pásame la bola. Solo que hay que aclarar, ¿la 10 de Argentina o la 10 de Costa Rica, verdad? O la 10 de Rica, Guatemala. papá. La de Costa Rica, ¿verdad? Godo siempre ha sido director, Godo, siempre ha dirigido. Así que... Dale. Nada más Josh corra por la banda izquierda y Arilo por la banda derecha, ¿verdad? Que ahí le llega el balón, ¿verdad? Mira, yo creo que en este tiempo, tal vez para abrir un espacio, yo debo confesarles algo. Danilo tal vez nunca se lo he dicho, o no me acuerdo si se lo habré dicho alguna vez, pero Danilo marcó mi vida sin que él lo supiera, y no lo digo con adulación. Dios me guarde esa parte, realmente lo digo porque creo que debo honrar la vida de él, y una de las cosas con las que me marcó fue con un profundo amor por la palabra de Dios. Desde que le conozco, antes de ser famoso, le vi ir a nuestras vacaciones en la playa, y en lugar de llevar bronceador, le vi llevar una Biblia Thompson con un compendio bíblico, y sentarse debajo de una palmera a leer la Biblia. Yo no sé si era porque sentía condenación, ¿verdad? De estar Era no solamente el amor por la palabra de Dios, sino que era un poco de culpa también. También, por lo que sea. Pero le decía hace un rato en privado a algunos que también cada vez que viajábamos en avión y apagaban las luces del avión, cada vez que yo quería ir a buscar a Danilo para decirle algo o hablar porque me sentía aburrido de ir solo porque íbamos en asientos separados, yo de manera fácil encontraba a Danilo, y era esa famosa luz que encontraba en el avión, encendida entre todas las luces apagadas, y cada vez que me acercaba a una de esas luces encendidas, una de ellas era Danilo, con su Biblia abierta o un libro estudiando la palabra. Cada vez que le vi parado ministrando, para mí fue una experiencia emocionante, porque cada vez que terminaba la canción, para mí se ponía el momento más, era el momento que más disfrutaba, cuando las canciones tradicionales, las partituras se acababan, y ese tiempo de espontáneo en donde nacía algo que tenía que ver con lo que Dios había depositado en su vida, y era palabra cantada, había tanto de eso, y agradezco a Dios por eso, que viví al lado de él, porque de alguna manera creo que es lo que me llevó en estos años a construir lo que fue la escuela bíblica de RAD, y ahora en este convenio con el Seminario Nazareno, de lo cual hablaremos más al rato, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso. Tengo una tremenda carga porque esta generación se vuelva a la palabra. Les decía a ustedes, creo que también
antes de empezar esta conferencia que alguna vez conversando con el pastor o el presidente del Movimiento Nacional de Oración en mi país, don Reinaldo Salazar, le preguntamos que qué él esperaba ver en esta generación de adoradores, a lo que él respondió de manera rápida: yo quiero ver una generación que ame la palabra. Y cuando le preguntamos un poquito más, él respondió que, me dice, esta es una generación que sabe cargar iPads, pianos, guitarras, amplificadores, pero la palabra está ausente de sus vidas. Y realmente fue un ouch en mi corazón. Y yo dije, yo en esta etapa en mi vida, en donde no es que sea tan viejo como Danilo realmente, pero... Que dicha que son amigos. Vale que somos amigos. Sí, sí. Es que lo tengo que hacer yo antes que él me lo haga a mí, ¿verdad? Entonces, yo decía, ya en esta etapa de mi vida, le debo a esta generación un legado. Les debo algo más que me vean en una tarima tocando una canción y que vean mis manos tocando acordes. Creo que la carga en mi corazón en esta época de mi vida va más allá de eso. Quiero modelar muchas más cosas que acordes y esas cosas como músico. Quiero modelarles vida, quiero modelarles esos ingredientes que creo que son los que nos hacen correr largo tiempo. Dicen por ahí que el talento nos lleva alto, pero es el carácter el que nos lleva lejos. Y creo que esta generación está escasa de falta de carácter, escasa de ingredientes que le den fuerza y vitalidad y sostengan sus ministerios a lo largo del tiempo. Y creo que la palabra es una de ellas. Y con esto quiero pasarle el balón por la banda derecha a Danilo. Danilo, yo sé que la palabra ha sido vital en tu vida. Creo que tú tendrías que decir y yo te podría preguntar en qué ha sido vital la palabra de Dios en tu vida, pero bueno, quiero abrirte el espacio. Realmente gracias, Godfrey, conocí al Señor, obviamente, por el compartir de la palabra del Señor. A los 9 años alguien me comparte a Jesucristo, buscándome a través de las parábolas que yo no sabía en ese momento, de la moneda perdida, de la oveja perdida, de que yo abrió el panorama de qué era lo que Dios quería hacer conmigo. Fue en labios de una chica nicaragüense, estudiante del Instituto Bíblico. Fue en labios de ella que escuché el mensaje del Señor y que tuvo sentido para mi vida. Y fue cuando tuve el encuentro inicial con el Señor que comenzó el cambio en mi vida. Entonces, ese es el punto de partida. Y recibimos una Biblia, poquito tiempo después fuimos a una iglesia y años después, a los 14 años, cuando comienzo a asistir a la que fue mi iglesia, la mayor parte de mi vida, el amor por la palabra de Dios que se predicaba, se modelaba todas las noches, me forjó en esos años de adolescencia. Y nuestro pastor nos enseñó a leer, a amar la palabra de Dios, a enseñarla y la predicaba con mucha pasión todo el tiempo. Yo creo que una de mis épocas favoritas es aquellos primeros años en que el pastor don Raúl incluso enseñaba aquellas predicaciones expositivas de la Biblia. Yo creo que eso ha sido una de las mejores épocas. Con mucho respeto, o sea, yo creo que él está volando, o sea, como una persona que le sirve a Dios, es un general en el reino de Dios. Pero considero de las mejores épocas en su enseñanza fue esos años, muchos años, muchísimas décadas enseñando la Biblia con consistencia. Creo que eso puso una base muy grande. La palabra del Señor es la base para traer sanidad a mi corazón también. Eso es otro punto importante. En épocas en que necesitaba esa realidad de Dios como Padre hacia mi vida, fue el ministerio del Espíritu Santo revelando la palabra. Y yo creo que también fue clave porque a la hora de tener un encuentro con Dios, en donde recibo el llamado a la enseñanza puntualmente y a la adoración, a los 20 años, la palabra está al lado. Yo recuerdo pasar muchas horas todos los días adorando al Señor a solas en estos años de preparación y
y seguí el consejo de unos amigos míos que me decían, entra al cuarto, cuando vayas a orar, entra siempre con tu Biblia, entra con una libreta y con lápiz y anota lo que el Señor te va a decir allí. Y fue así, comencé a leer la palabra y conforme la leía, encontré muchos puntos donde Dios comenzó a decirme, me hablaba en mi corazón, guarda esta palabra tiene que ver con lo que vas a hacer en el futuro. Y le dio sustancia, le dio base a un llamado después, que era ir a las naciones y enseñarle a la gente a encontrarse con la presencia de Dios a través de la alabanza. Entonces, dejando eso de base, pues bueno, muchos años compartiendo la palabra de Dios. Ahorita me estaba acordando mientras hablaba con un amigo mío, con Tales, precisamente hablábamos hace un ratito, estábamos tomando café antes de venir acá y él me decía lo difícil que fue para él encontrarse muchas veces en lugares y en contextos donde la gente le dice o le decía, no hables. Un cantante no está supuesto a hablar, un cantante tiene que cantar. O sea, no queremos que hables. Dice, pero ¿cómo? No, pues que nosotros les pagamos a ustedes para que canten, no para que hablen. Wow. Dice, pero ¿cómo si yo lo que quiero es compartirle a la gente la palabra de Dios? ¿Cómo? Entonces quiere decir que tengo que escoger entre una cosa y otra. Sí, pues no, yo si es así, yo no sé qué voy a hacer porque yo necesito. Y yo me recordó, perdón, estoy tardando mucho, Rainier, córtame porque yo... No te preocupes, dale, yo en el momento que ya... Sí, tú cortes sin ningún problema conmigo, por favor. Y entonces, sí, gracias por esa amistad. No, porque me disculpo porque estoy extendiendo esto. Voy al punto y es ya me perdí. Estabas tomando café con tu amigo y estaban recordando algo. Recuerdo épocas, como me decía Tales, en las que yo estaba de gira y el organizador de esa gira de pronto terminábamos la reunión o el concierto y me buscaba atrás y me decía, ¿no podrías cantar solamente? Yo, lo mismo, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Yo decía, ¿cómo yo puedo tener corazón para pararme a cantar las canciones que la gente quiere escuchar simplemente? Cuando el Espíritu Santo me pone en el corazón la palabra de Dios que necesita quedarse con esas personas, porque las canciones se recuerdan mejor que las prédicas, es cierto. Pero solo la palabra del Señor puede santificar a las personas. Solo la palabra del Señor puede convertir el alma de las personas. Solo la palabra del Señor puede llevar a las personas a una relación personal con Jesucristo. Entonces, eso ha sido mi vida y ha sido mi caminar de muchos años. Hoy como pastor termino, pues, cuando recibí el llamado a pastorear, lloré, entré en crisis porque yo decía, yo venía aquí a ayudar, yo no venía a dirigir, a ser el pastor principal de una iglesia, yo me resistía a eso. Estaba en un parque nacional allá en Argentina cuando me llamaron los pastores y yo tenía que tomar la iglesia, un parque en español. Y curiosamente estábamos al frente de una catarata bellísima. Y mi esposa y mis amigos se fueron, esperé que me dejaran un rato para hablar con Dios y de pronto estoy mirando ese espectáculo de catarata que tengo al frente mío y yo creo que escuché la voz del Señor que me decía, ¿hace cuánto sale agua de ahí? Yo, pues, no sé, supuestamente, no sé, millones de años supuestamente desde que la Tierra está, si algunos lo verían así, otros dirían que menos, pero me dice, nunca ha faltado agua para que salga de esta cascada y así nunca te va a faltar mi palabra para alimentar a mi pueblo. Y eso me ha mantenido confiado hasta el día de hoy. Creo que la palabra es lo que la gente necesita. Wow. Andrés. Sí, justamente estaba pensando que mucha gente de la iglesia, que pastoreó la iglesia Nazareno de Los Ángeles aquí en San José, Costa Rica, dice, pero Dios ya no me habla, ¿cómo hago para realmente escuchar a Dios? Pero cuando usted le devuelve la pregunta y le dice, ¿y cuándo está leyendo la Biblia? Te das cuenta que ahí no están leyendo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios sigue siendo el método más directo para el que el Señor nos hable. Y a veces queremos la revelación divina, queremos que se abran los cielos y venga un destello o una paloma que venga volando y se nos ponga en el hombro. Bueno, eso puede pasar y Dios lo ha hecho así en el pasado y lo puede volver a hacer. Pero la fuente más directa que tenemos de la revelación de Dios
es la palabra del Señor. Amén. Recuerdo una vez, fui a la casa de una amiga y cuando llegué tenían al frente de la casa una Biblia abierta, hermosa, una Biblia de esas que son carísimas, ¿verdad? Y la tenían abierta en el Salmo 91. Y yo como creyente me acerco a la Biblia y digo, ay, qué bonito, ustedes creen en Dios, tienen la Biblia aquí abierta. Ah, sí, sí, ahí mi mamá siempre la tiene abierta. Y cuando di vuelta a la página, estaba tiesa la página. O sea, simplemente la tenían abierta como un amuleto y de hecho el color del papel de una página a la otra era completamente diferente. Porque mucha gente ve la Biblia así, como si fuera un amuleto. Algo que hago o que llevo el domingo, ojalá que lleven el domingo, ¿no? Pero simplemente lo usan como un amuleto. Y así eso no tiene poder, no tiene eficacia. Lo que necesitamos es realmente leer la palabra, aprender de ella. Y se me vino un texto a la mente, que es Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice justamente esto: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si el pueblo de Dios no se acerca a su palabra, a la Biblia, pues estamos destinados al fracaso. El éxito de un cristiano realmente es conocer al Padre y el método para hacerlos a través de la palabra del Señor. Y por mucho tiempo los pastores hemos caído en el error justamente de decir lo que el pastor Danilo decía: un cantante canta, dedíquese a eso, usted no tiene que hablar. Eso es un error. El cantante tiene que saber de la palabra del Señor, porque eso es lo que va a empoderar cada nota que salga de su voz al cantar, ¿no? Eso es lo que va a dar poder a su mensaje. El canto es el medio por el cual comunicamos la palabra del Señor. Pero si esa persona no sabe la palabra, entonces lo que él va a lograr alcanzar es mucho menor. Así que ese es el esfuerzo que estamos tratando de alcanzar esta noche, de que la gente comprenda y comprendamos nosotros los pastores también la importancia de que toda persona conozca la palabra del Señor. Josh, en tu caso, ¿qué nos tendrías que aportar? Sabes, desde que yo tengo razón, mis padres han sido pastores. Yo crecí así literal, en las bancas de la iglesia con Sammy, con Chino, mi hermano, mi hermana. Y mis papás pues siempre nos modelaban un ejemplo muy especial. Tan especial era que no podíamos tomar los alimentos si no leíamos el proverbio del día. Mi mamá hacía unos platos tan sabrosos y teníamos una hambre espantosa, pero mi papá nos decía, ok, ¿tienen hambre? Ok, va el proverbio del día. Y teníamos que leer todo el proverbio, pero no solo el proverbio leerlo, sino hacerle una exégesis y teníamos que compartir, predicar Wow. antes de comer, antes de tomar los alimentos. Entonces, cuando le tocaba a Sammy o le tocaba a Chino, a Luis o a mi hermana, o en mi caso, ya te imaginas, nos preparábamos. O sea, mi papá nos decía, ok, así va a estar la semana. El lunes el proverbio le toca a Luis. Entonces, cuando me tocaba a mí, pues me tenía que preparar. Y bueno, antes de tomar los alimentos, leía el proverbio y luego decía, bueno, yo entiendo en este proverbio, o sea, nos poníamos a predicar y luego tomábamos los alimentos. Entonces, crecimos en eso de tal manera que recuerdo que en una oportunidad empecé no solo a los proverbios, sino me tracé de meta leer los salmos. Pero cuando llegué al Salmo 119, que es, bueno, es el Un poco salmo más largo, ¿eh? largo, el más largo, pero hay un versículo, el salmo que ese me marcó y cambió mi manera de ver bastante, incluso hasta para escribir canciones. El Salmo 119, 160, nunca se me va a olvidar. Ese salmo dice, la suma de tu palabra es verdad. Hmm. O sea, no solo un pedacito, no solo aquel texto que me gusta, no solo el favorito, no solo el que de repente me aprendí Juan 3:16, es que Dios me ama y, o sea, la suma de toda su palabra es una verdad. Que eso quiere decir que esto, más esto, más esto, más esto, entonces entre más nos metemos a la palabra, vamos a hallar verdades, no solo el fragmento que nos gusta, no solo cuando pecamos y decimos, bueno, abogado tengo con el Padre y Dios me va a perdonar, ok, pero hay una suma de su palabra, también viene la corrección, también Ajá. viene esto, también viene un proceso, también viene una restauración, también viene un momento donde tienes que reconocer, bueno, entonces todo esto para nosotros en el caso
en mi familia, ministerio, nos hemos trazado, no podemos desviarnos. Y siempre, Dios bendiga a mis padres, para mí pues son un ejemplo y siempre están hablándonos hasta estos días. Ya leyeron la palabra, el proverbio, están compartiendo, están enseñándolo a sus hijos y realmente la palabra tiene que ser nuestra guía siempre en todo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que en este tiempo que ninguno de los que estamos aquí creo que había planificado en sus agendas tiempo de pandemia. No sé, creo que nadie lo había planificado en las agendas que teníamos o lo que queríamos hacer. Este recurso de la palabra, si no la tuviéramos, quién sabe cómo estaríamos y cómo estaríamos lidiando. Ahora, yo voy a un punto más allá. Por ejemplo, a cada uno de nosotros este tiempo nos ha enseñado, sobre todo, y no sé si les ha pasado, pero yo cuento y me abro, es entender que esas verdades en estos tiempos cada vez son más reales, y las verdades que tiene la palabra de Dios y ese entendimiento con el cual tenemos que llegar es lo que nos va a ayudar en este tiempo a nosotros a seguir firmes creyendo en que Dios, que lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Ahora, quiero con esto entrar en el otro punto y por ahí también Andrés nos tiene que preparar una información muy interesante. Tenemos un par de informaciones interesantes que queremos darle, y Andrés, ahorita vamos a hablar de esto porque es también parte de lo que queríamos compartir. Pero hablando de esto, en este tiempo la música, el músico, el servidor, el adorador, el salmista, no sé qué otra más referencia se le puede dar, viene a convertirse en una herramienta poderosísima, viene a tener una herramienta poderosa, y la palabra de Dios viene a ser en la adoración ese oasis, ese refrescar, ese recordarme las palabras, las promesas en estos tiempos y decir, wow. He escuchado, me imagino que Josh, Danilo y mismo Godo y también Andrés como pastor, pero hemos escuchado gente que dice, es que escuché esta canción que me habló de esta verdad, y yo dije, es cierto, y me sacó de donde estaba. Le pregunto primero a Andrés y después ahí lo ponemos. Es interesante porque cuando una persona realmente está metida en la palabra del Señor y la vive en su día a día, cuando no solamente la lee, sino que la practica en su forma de pensar, su forma de vivir, cuando él habla, o en el caso de los cantantes, cuando ellos cantan o escriben una canción, predican a través de su voz, el mensaje que ellos transmiten es completamente diferente. Porque cuando tenemos la palabra del Señor nosotros, no solamente en la teoría, sino en la práctica, el mensaje que sale de nuestra boca es un mensaje respaldado con la presencia del Señor. Eso es lo que muchas personas llaman unción, ¿verdad? Que es que la presencia de Dios, que realmente usted está viviendo con su vida, no solamente lo dice y lo predica, sino que lo vive. Cuando usted lo dice a los demás, cuando lo habla, eso tiene otro poder. Es diferente cuando yo le digo, como pasó a una persona, no, lea la Biblia que le va a ir bien. Y eso está bien, yo lo puedo decir y es correcto. Pero qué diferente cuando yo le digo, lea la Biblia, porque cuando yo empecé a leer la Biblia cada día, eso transformó mi vida. Y ahora mi vida es diferente a lo que era antes porque la Biblia me ha transformado a mí. Es otra esencia, otro poder. Entonces, completamente de acuerdo que cuando vivimos la palabra del Señor en nuestra vida, es una herramienta de transformación. En primer lugar, adoración, porque el resultado natural de un entendimiento correcto de la palabra del Señor es una adoración al Señor con todo lo que somos. Y el resultado también de una adoración al Señor va a ser servir a los demás como una herramienta valiosa en las manos del Señor. ¿Go? Rainier, mira, yo quiero establecer aquí una base de algo que para mí ha sido un poquito difícil a veces entender, porque creo que por muchos años pareciera que la palabra y la adoración han sido como el agua y el aceite, cosas que no se pueden revolver. Con dolor alguna vez escuché a un pastor decir, hablando de la adoración, después de que terminamos el tiempo de adoración, se paró en la tarima y dijo, bueno, ya probaron la lechuguita, ahora viene lo bueno, ¿verdad? Claro. Y me dolió mucho porque
porque creo que la adoración y la palabra son como esas dos alas sobre las que vuela el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no podemos desconectar esas dos cosas realmente de esa manera. Y creo que en este tiempo, en la adoración, estamos surgidos de una generación que vaya más allá del conocimiento. Yo estoy pegado en este tiempo porque creo que más que leer un pasaje bíblico, estoy en una época en mi vida donde cada vez que abro la Biblia es como si Dios me estuviera hablando y cosas que había pasado por tantos años que a veces ahorita me está dando una cólera decir, pasaron tantos años y ahora están saliendo cosas. Es como si la Biblia tuviera como esos dibujitos animados, ¿verdad? Que brincan, ¿verdad? Están pasando tantas cosas en mi vida en esta época y es la revelación de la palabra de Dios. Estoy en una época donde leo menos, pero medito mucho más en cada cosa que leo y saltan cosas y Dios comienza a hablarme, leo un pasaje y me tengo que detener y voy para atrás y echo marcha atrás y digo, ¿qué es lo que Dios quiere decir a través de esto? Y creo definitivamente que cada ministro debe entender que, que la palabra no puede alejarse de nuestras vidas. Debo confesarles algo y tal vez, no sé, lo viví como una anécdota y encontré en esa anécdota cosas positivas y cosas que me preocuparon mucho. Ese día estaba en mi iglesia en Costa Rica ministrando, habían invitado a un profeta muy conocido y mientras yo estaba en el piano y el profeta andaba caminando dándole palabra de Dios a profecía a cada persona, noté cosas bonitas, noté el deseo en cada persona que estaba en ese lugar, el deseo de que Dios le hablara. Y creo que eso es loable, eso es emocionante ver a personas esperando que Dios le hablara. Pero también generó en mí una preocupación y es que esta generación no ha entendido que Dios quiere hablarnos todos los días. Y aunque el ministerio profético es precioso, yo creo que no hay nada más emocionante que Dios te hable directamente a ti y me hable directamente a mí. Es como las relaciones de pareja. El que te manden un mensajito de la otra persona que mira, que te gusta, que te gusta. A mí me pasó con mi esposa en una época de soltero que me mandaba mensajitos diciendo cosas. Pero la parte más emocionante de esto es cuando ya tú tienes esa conversación cara a cara con la persona que tú quieres hablar. Y ese es Dios con nosotros. Una persona que quiere todos los días hablarnos. Para eso está su palabra. Para eso está su Espíritu Santo que viene a revelarnos quién es Él. Y, durante ese día yo vi a esas personas tan deseosas, pero me preocupó porque dije yo, pero si Dios quiere hablarnos y Dios nos habla todos los días, el problema del creyente no es que Dios no nos habla, el problema es que nosotros no hemos aprendido a reconocer la voz de Dios. Y como siempre lo he dicho en muchos chats, usted no puede reconocer lo que no conoce. Para que usted pueda reconocer la voz, usted tiene que conocer. Aquellos que estamos casados y tenemos años, ustedes saben muy bien de que apenas usted levanta el teléfono y escucha la voz de su esposa, usted no tiene que decir quién es, ¿verdad? Sí. Usted va a decir automáticamente, hola, mi amor. ¿Por qué? Porque ese tono de voz, ese timbre de voz es reconocible para nosotros. Pero tenemos una generación que no ha aprendido a reconocer su voz, ni siquiera a través de su palabra cuando Dios nos habla. Mucho menos cuando a través de su Espíritu Santo Dios está constantemente hablándonos. Y necesitamos de esa generación como lo describe Segunda de Crónicas capítulo 20, cuando ese levita Jaziel está hablando cuando venía un ejércitos contra Josafat. Y me encanta ese escenario porque tiene que ver con ese tipo de adoradores que estamos surgidos, que aparezcan en nuestras iglesias. No esos que traen una lista de canciones, sino esos que dicen que el Espíritu Santo se posó sobre ellos y abrieron su boca y comenzaron a hablar de parte de Dios.
esa generación es la que necesitamos. Y cuando hablo de una generación profética, no le quiero poner un tono místico al tema, sino una generación que tiene la capacidad de escuchar a Dios y hablarle al pueblo lo que Dios está diciendo. Y eso tiene que ver con ser llenos de la palabra. Pero no estoy hablando de memorizar la palabra como hemos visto por años. Estoy hablando de gente que vive, que la palabra salta de una manera tan fuerte en nuestras vidas, que revoluciona nuestras vidas, que tenemos la capacidad de pararnos en una iglesia y como me ha pasado con Danilo, nos hemos volado la lista de 20 canciones y con una canción hemos hecho 1 hora. Y yo sé que Danilo se ríe con lo que estoy diciendo, pero ahí ha estado Dios. Nuestra lista la volamos por un canto, dirían los puertorriqueños, pero es que en nuestra agenda no estaba hacernos famosos, estaba cumplir el propósito de Dios para ese día. Podríamos decir, así Danilo, dale Danilo, perdón. Pensaba en el balance que tenemos que tener entre dos cosas, y es, no podemos poner de menos algo. Yo opino que muchos de nosotros dentro del mover de la música y de la adoración no lo vimos tan importante en algún momento, y es el conocimiento formal, amplio de la palabra del Señor. Yo creo que se lo dejamos quizás a los pastores o más a los estudiantes del seminario bíblico, no sé. Pero cuando nosotros solo nos basamos en la parte, digamos, devocional y de experiencia con la palabra del Señor, que es tan poderosa, pero obviamos la otra parte, lanzamos a las personas a muchos extremos y a muchas cosas que pueden ser hasta peligrosas, ¿no? Necesitamos necesitamos líderes y ministros que conocen la palabra del Señor, que la conocen ampliamente, la han estudiado. La parte formal de la palabra. Les quiero recordar algo a ustedes, y es que dentro de las escrituras, incluso en el tiempo de David, David puso músicos y cantores para que pronunciaran, para que declararan las palabras del Señor. Y ellos cantaban canciones que David escribía, sí es cierto, pero dentro de esas, digamos, instrucciones que tenían, el Señor les decía para que ustedes profeticen, sí, y para que anuncien el nombre del Señor y las obras del Señor. Entonces, eso nos dice a nosotros que aunque es cierto que había una parte eminentemente espiritual, espontánea, si se quiere llamar profética, como la llamamos nosotros, hay otra parte que era la transmisión de la verdad de Dios, de lo cual los hebreos han sido tan celosos, tan cuidadosos. Es la transmisión del evangelio en nuestro caso, es la transmisión de la verdad de Dios, las palabras, la obra, la vida, muerte, resurrección de Jesucristo, sus discursos, eso que se llama el evangelio. Todo eso necesita transmitirse a la siguiente generación. ¿Y qué más poderosa que la adoración, la alabanza, la música para hacerlo? La iglesia por siglos ha pasado la verdad de Dios a través no solo de la enseñanza, sino a través de la música sacra. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos también una gran responsabilidad, y es transmitir, tener un conocimiento teológico, tener un conocimiento profundo de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que al componer nosotros, al ejercer nuestro ministerio, lo podamos discipular a la siguiente generación con la palabra del Señor. Y dicho eso, está la otra parte que Alfredo habla, que es esa parte, digamos, devocional, en donde yo aprendo a conocer la voz de Dios, no solamente a través de los mandamientos y a través de lo que las historias de la Biblia me muestran del carácter de Dios, sino ya a través de la voz del Espíritu Santo, a través de mi lectura diaria y mi meditación en la palabra del Señor, y que a la postre eso es lo que funciona en nuestras vidas cuando dirigimos a otros adorando al Señor. Lo que yo haya meditado, lo que yo haya aplicado de la palabra del Señor es lo que voy a poder compartir a través de ese ministerio. Me impacta eso porque era mucho lo enganche. Danilo, estás dándole una continuidad a lo que venía hablando Godo y lo que trajo Andrés, porque no dijo Godo,
espero no equivocarme, pero no podemos cantar de lo que no sabemos o lo que no conocemos. En este caso, de lo que no experimentamos y no vivimos. Y esa es una declaración sumamente fuerte, pero es una declaración sumamente real. ¿Cómo podemos enfrentar con una situación y con qué herramienta las voy a enfrentar? Por ejemplo, si tengo que abrir una lata de atún, no la voy a abrir con una botella plástica. Tengo que buscar el instrumento adecuado para poder abrirlo. Si quiero que la presencia de Dios sea manifiesta en este tiempo, tengo que tener las herramientas dentro de mí para que esa presencia pueda fluir, Josh. Hay una palabra en Efesios 5:19 que para mí ha sido como una guía, un manual muy, muy poderoso. Y dice, cuando se reúnen, dice, canten salmos, himnos, canciones espirituales. Ok, aquí va el orden. Canten salmos. Esa es la palabra de Dios. O sea, hay que estudiarla, hay que meditar. Canten salmos. Es literalmente cantar su palabra. Hay una canción pues que Danilo ha cantado por bastantes años y nos ha bendecido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es un salmo, o sea, cantar literalmente la palabra del Señor. A mí me ha pasado con mis hijos y a veces hay canciones que yo les digo, mira, esta canción nos basamos en la palabra por esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra es, cuando se reúnen, número uno, estudien la palabra, compartan la palabra, canten la palabra. Luego dice himnos. Himnos, pues bueno, son experiencias que uno tiene con el Señor, que uno se basó en la palabra del Señor, pero puede ser, no hay lugar más alto, más grande que Claro. estar a tus pies. Es un himno, pero luego dice, hay algo que me impresiona que dice, y canciones espirituales y cánticos espirituales. Entonces aquí va algo que para mí ha sido de bendición. ¿De qué te llenas? ¿De qué estás lleno? Eso es lo que va a brotar de tus labios. O sea, si tú te llenas de palabra, ¿de qué estás lleno, Josh? ¿De qué estás lleno, todos los que me están escuchando? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que miras? Eso estás alimentando. Entonces, cuando viene una canción espiritual, es un cántico espontáneo que sale de lo más profundo. Yo he escuchado a Danilo y a muchos hombres de Dios que cuando uno escucha ese cántico espontáneo, es un aprendizaje porque hay personas que han estado meditando en la palabra de Dios, han estado en esos devocionales y ahí viene el cántico espontáneo, viene ese cántico de gratitud, viene donde tú derramas tus lágrimas y ya no solo es un salmo, literalmente aprendió la palabra de Dios, ya no solo es un himno que alguien compuso una experiencia, aquí ya es tu canción. Y ahí es donde dice la palabra que son como ríos de agua viva que Así producen es. sanidad y tú Ujú. te desbordas. A mí me ha pasado, hay momentos donde nos dan horas y horas. Hace unas semanas atrás estábamos cantando un cántico espontáneo y mi hija Valesca me empezó a preguntar, ella empezó a interesarse, papi, ¿cómo puedo fluir en un cántico espontáneo? Tiene 13 años mi hija Valesca. Entonces yo le decía, tú tienes que leer la palabra, tienes que meterte más con el Señor y de qué te llenas. Porque si alguien se está Ujú, llenando ujú. solo de Netflix, alguien se está llenando solo de esto, alguien, y va el músico, está lindo que estudiemos las canciones, las partituras, los cifrados, pero tenemos que llenar nuestro corazón para que cuando surja lo que dice Efesios 5:19, cuando se reúnen, canten la palabra, Cierto. canten Así es. expresiones que hay, pero canten canciones espirituales, el cántico espiritual, lo espontáneo, lo que hay en tu corazón. Entonces, para mí es muy importante esto que estamos compartiendo de la palabra de Dios. Ah, Josh, quería poner el paralelo de ese versículo que leíste en Efesios, está en Colosenses 3:16. De hecho, lo tenía aquí anotado, porque me encanta lo que pone como preámbulo cuando habla de los salmos, himnos y cantos espirituales. De hecho, lo marqué en amarillo, porque creo que para poder cantar himnos y salmos y cánticos espirituales, el Señor nos recuerda algo al puro inicio, y es la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Wow. Y, y yo creo que ese es el ingrediente que le da, como vos mismo lo estás diciendo,
le da tanto contenido a los cantos, himnos y salmos que vamos a desarrollar. Necesitamos llenarnos de la palabra, pero pareciera que los músicos borramos esa parte A del versículo y nos quedamos solo con los cánticos y lo demás. Y no entendimos que nuestro cántico debe estar basado en las escrituras. En esta época y esta generación, ustedes habrán escuchado tantas veces que se menciona tanto sobre cantos que están tan alejados de la palabra, muchas veces a cantos que no van alineados a lo que la palabra de Dios dice, y tiene que ver con que esta generación nos hemos alejado demasiado de la palabra y componemos muy romántico, muy emocional, pero a veces alejado de la verdad de las escrituras. Y necesitamos reenderezar ese manubrio y ponernos en la senda correcta. Ustedes se acordarán aquel salmo que dice: lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para que nuestro camino caminemos por la senda correcta, necesitamos que la palabra de Dios esté presente en nuestras vidas, en nuestro servicio en la casa de Dios. Yo quería comentarles algo a todos mis amigos que están acá y a todas las personas que nos están viendo también, y saludarlo. La verdad, mucha gente compartiendo, y le pedimos que puedan dar repost a esta transmisión, porque hoy queremos que Dios pueda edificar nuestra vida, inclusive para todos nosotros. Pero quiero contarles algo para introducir el siguiente tema. Mi hijo mayor, jugando fútbol, sufrió una lesión en el peroné. Y tuvimos que llevarlo, sin saber que iba a ser operado, tuvimos que llevarlo al hospital. Y cuando nos dicen esa noticia que tiene que ser operado, inmediatamente, obviamente uno se asusta, se sorprende por lo que está pasando en esa situación. Pero en ese momento tuvimos una paz, una tranquilidad. Pero hay una imagen, y con esto quiero darle pie a la siguiente pregunta, o al siguiente tema. Hay una imagen que a mí nunca se me va a olvidar, y es cuando eran las 10 de la noche y mi hijo, yo le iba acompañando junto a la enfermera en su camilla, y él iba rumbo al quirófano. Y tengo que dejarlo en una línea donde yo ya no puedo pasar más. Me despido de él, oramos y creemos todo, y empieza a caminar. Obviamente uno como papá siente algo muy fuerte en ese momento, pero a mí se me vienen las lágrimas cuando yo empiezo a escuchar a mi hijo cantar una canción y alabar al Señor y empezar a alabar al Señor. Pero todavía, bueno, hasta que se me erizan los cabellos, porque cuando él empieza a cantar, y era un pasillo bastante largo donde él, la enfermera y yo, y se oía la voz de él tan fuerte cantando una canción, alabando a Dios en ese momento. Y yo decía, wow. O sea, a mí eso me dio una paz, me dio una tranquilidad, porque yo dije, lo entendió. Y ese es un efecto que produce la palabra de Dios traída, puesta en una canción, con los acordes, la melodía, y ese es el efecto que causa en una vida, en una situación, en un momento difícil. Danilo, no sé qué nos tienes que compartir en esto, esa causa y ese efecto de poder hablar la palabra, de vivir esa palabra, y que en cualquier momento de nuestra vida, para bendición, un momento difícil, pero saber de que ahí tenemos algo poderoso, a qué tenemos que recurrir y que tiene que estar en nuestra vida siempre. Me recordabas hace muchos años, uno de los momentos más fuertes e intensos en mi vida. Estaba en México compartiendo la palabra del Señor, y cuando yo regresé al apartamento donde nos quedábamos, me voy a acostar, el Espíritu Santo me habló al corazón, me decía: hoy has estado cantando el Salmo 23 y quizás no sabes todo lo que significa, pero vas a descubrirlo en estos días. Y yo entendí que fue la voz del Señor que me habló. Yo no tenía ni idea. Al llegar a Costa Rica, poquitos días después, mamá caería en el hospital, y tendría que ser sometida a una operación. Y cuando el doctor nos avisó lo que era,
era un problema en el páncreas, una pancreatitis, y que la inflamación estaba en una parte del páncreas que ellos no podían tocar y requería pues una operación muy delicada. Y nada, pues cuando ella entra al hospital y yo me doy cuenta que lo que viene es una cirugía muy delicada y pocas, quizás menos del 50% de probabilidades de que ella superara ese tipo de operación a su edad. La palabra del Señor vino a confortarme, a dirigirme. El Salmo 23, ya no cantado, sino realmente recordado, como dice la Biblia, como dice el Señor, el Espíritu Santo vendrá y Él les recordará, Él traerá la palabra otra vez a ustedes, en momentos en que la necesitemos. Y esa fue la palabra que me sostuvo durante todos esos últimos días de su vida, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos momentos y situaciones donde el Señor ha sido tan precioso, ¿no? Tan cuidadoso, trayéndonos su palabra para animarnos, para levantarnos, para corregirnos también. Y no podríamos estar ninguno de nosotros acá y no ser por consuelo, la fuerza que nos da la palabra del Señor. Andrés. Sí, justamente estaba pensando, bueno, como están contando historias, de verdad, de cosas que han pasado, me ponía Es que a estamos recordar. hablando de la causa y el efecto. Mira cómo Dios empieza a Voy a acomodar contar, esto. para no quedarme atrás, voy a contar una historia también, pero después voy a entrar a la parte teológica un poquito. Dale. Recuerdo en mi tiempo de juventud, tuve un tiempo de mucho estrés, algunos problemas que estaba pasando, y comencé a experimentar lo que son ataques de ansiedad. No sé si ustedes lo han sentido, pero realmente es algo muy feo. Usted siente que en ese momento usted se va a morir, ¿verdad? Y me dieron varias crisis seguidas, y después de visitar a un doctor y decirme que todo estaba bien, que simplemente era tema de ansiedad, recuerdo que cuando quería darme otra vez esa situación, lo que comencé a hacer fue agarrar la Biblia, cantar, e inmediatamente fue la mejor medicina, la mejor cura, porque realmente es confiar en el Señor. O sea, decirle, Señor, no hay nada que pueda hacer, realmente solo confío en ti. Creo que canté canciones del Pastor Danilo también, así que vea, Pastor Danilo, hasta dónde han llegado sus canciones. ¿De Josh no Realmente, cantaste ninguna? no, yo no recuerdo haber cantado. Te quedaste mal, Pensé que- Josh, quedaste mal. vas a tener que pasarle el listado, Josh, de las canciones Vamos a también. pasarle unas canciones ahí. Si me da una próxima crisis de ansiedad, voy con la de Esperemos que no. Pero no, realmente fue algo impresionante porque la mejor medicina que encontré fue la palabra del Señor, ya sea en el texto o cantada, pero realmente eso fue lo que yo necesitaba en ese momento, simplemente confiar en el Señor. Y me gustaría introducir este concepto de vivir la palabra o confiar realmente en la palabra del Señor. Recuerdo una vez en la iglesia estábamos tomando la decisión que si era correcto o no tomar un domingo para que todos trabajáramos en la construcción del nuevo templo que estamos haciendo ahí en la iglesia Nazareno en Los Ángeles. Y había un debate teológico, ¿no? A ver si era correcto, si era santo o no. Yo les digo, hermanos, pero ¿cuántas veces hemos leído la historia de Nehemías cuando hablan de la reconstrucción de los muros? Y me van a decir que no es correcto que nosotros como cristianos podamos sacar un día para trabajar juntos en la construcción de los muros de la iglesia. Por supuesto que no lo podemos hacer siempre porque tenemos que tener predicación y cantos y adoración, etcétera, ¿no? Pero a veces como que nos olvidamos que la Biblia son personas, son historias reales y la leemos como si fuera una telenovela, ¿no? Y a veces nos olvidamos que eran personas, seres humanos. En la iglesia acabamos de terminar con una serie de la historia de José. Y sí, pensamos en José, no, José era santo y José amaba a Dios con todo el corazón, era un modelo de Jesucristo. Pero yo imagino a José como esclavo encadenado, camino a Egipto. No, me imagino que él iba diciendo, Dios, pero ¿qué está pasando? ¿Cuáles son tus planes? No entiendo nada, Señor, yo creo que usted se equivocó, mi camino. Me lo imagino cuando lo metieron a la cárcel, después que lo acusaron falsamente. Señor, pero ¿qué estás haciendo? La verdad que no entiendo. Y ahora sí lo vemos muy romántico, ¿no? José, un genio, nunca dudó, nunca pecó, pero realmente es un ser humano. Imagino el montón de dudas que pasaron por su mente. Y veíamos con la iglesia, cuando vuelven sus hermanos, ¿cómo le costó a él perdonar? Al principio él quería vengarse, de hecho los mete a la cárcel algunos días a sus hermanos, porque él genuinamente en su corazón él quería vengarse. Pero ahí es donde entra lo lindo de José,
que es ese deseo siempre de buscar agradar al Señor, ¿no? Pero también tiene una parte humana. Y así la Biblia está llena de relatos que nos muestra que hay un montón de personas con errores y debilidades, pero que confiaron en el Señor y pudieron salir adelante. Y cuando entendemos la parte humana de la Biblia, ahora sí, en medio de una pandemia en el 2020, podemos decir, bueno, está bien sentirme agotado, está bien sentirme triste, está bien sentirme frustrado, pero en medio de todo esto decido confiar en el Señor. Él es mi Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Esa es la causa efecta. O sea, leemos, aprendemos. ¿Por qué? Porque cuando nos pasa en la vida a nosotros, ahí sí, ahora aplicamos la palabra del Señor. Lo que aprendí no es solamente una telenovela, no es una historieta, es realmente historias de vida. Y ahora en mi vida yo también puedo ponerlo en práctica. Josh. Wow, imagínate, hay algo muy poderoso. Yo estaba hace unas semanas atrás leyendo parte de un libro, El costo del discipulado. A mí me ha ayudado bastante de Dietrich Bonhoeffer. Ni puedo pronunciar bien el apellido. Un pastor alemán, un pastor alemán. A mí me impresionaba que él cuenta y narraba una historia ahí en el libro donde mientras ellos estaban estudiando la Biblia, mientras ellos estaban en Alemania, habían momentos donde pasaban los trenes que llevaban pues a los judíos, que los llevaban a los campos de concentración y, pues iban directo a matarlos, ¿no? Y cuando dice que los trenes pasaban por el lugar donde estaba este pastor, eran los gritos tan terribles, tan que espantaban a todos los que vivían en ese pueblito y que tanto era que se llenaban de miedo, me imagino. Entonces cuenta que lo que hacían ellos era, se ponían a cantar cuando escuchaban el sonido del tren y a levantar las voces porque querían cuidar lo que escuchaban, porque esos sonidos pues traían miedo, terror, odio y tantas cosas, ¿no? Entonces eran muy selectivos en qué escuchaban. Y a mí eso me impactó tanto porque hoy nuestra generación, eh, a- ustedes saben, la fe pues viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. Mientras escuchemos más la palabra del Señor, nuestra fe va a crecer, pero hoy esta generación está escuchando otras voces, está escuchando cosas que lo están contaminando, porque mucha gente anda con tantas situaciones, depresiones, miedos por lo que oyen, por lo que están escuchando. Y si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, entonces, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué sería todo lo contrario? Hoy necesitamos volvernos a la palabra del Señor y tener cuidado con lo que escuchamos. A mí me ha pasado con mi esposa, yo he dejado de ver noticias, de Mm. escuchar esto, de escuchar lo otro, de tener cuidado porque a veces uno se llena tanto de información de aquí a allá y dejamos de escuchar la palabra de Dios. O sea, me hablo a mí mismo, y dejamos de escuchar lo más poderoso. Cuando yo escucho palabra, 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 crece mi fe, hasta me dan más ganas de escribir canciones, pero cuando me estoy alejando de la palabra, de repente, pues como humano me lleno de miedo, de temores, de tantas cosas. Entonces, si la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, tenemos que tener mucha precaución con lo que estamos escuchando. A veces vienen voces de muerte, voces de miedo, voces por eso me impactó tanto esta historia. A veces vienen tantos rugidos del enemigo que se levanta con una ola, a veces una canción famosa de una letra secular, y ahí están los jovencitos. ¿Y qué estamos escuchando? Por eso yo creo que es muy importante a veces poner un alto, incluso con nuestros hijos, nuestra familia, hoy que estamos desde casa, y ver qué voces estamos escuchando. Si es la palabra de Dios, vamos a crecer en fe. Por eso tenemos que estar día y noche. Esto no es de solo los domingos cuando se podía uno reunir. Ahora aquí es en casa.
Ahora tenemos que tener con más intención la palabra, la palabra, la palabra. Por eso los honro y bendigo a tantos hombres de Dios que nos han marcado, nos han bendecido y siempre está la palabra que mora en abundancia, la palabra, porque eso va a traer un nuevo aire, un nuevo fresco. Nos pasa, yo les aseguro y todas las personas que nos están viendo, ustedes ponen un ambiente de adoración, ponen esas canciones de Danilo y a mi hermano ahí, Andrés, le voy a pasar unas canciones de Mil Samar. Están meditando en la palabra del Señor. Uy, la atmósfera cambia. La atmósfera en casa cambia. Y viene y el enemigo, pues lo ahuyentamos en el nombre de Jesús y yo no sé si les pasa, pero esto es como yo quiero más, yo quiero más. Y cuando estamos creciendo en fe, pues el Señor pues nos está dando un amor por su palabra que cada vez queremos más. A mí me pasa, me imagino Danilo, y también yo quiero hacer también una pregunta para Danilo. Yo no sé el que anda preguntando, Dale, dale, pero dale, Josh. Aquí estamos para preguntarnos entre todos. sí, porque Danilo, pues has marcado mi vida, pero me imagino, Danilo, que te ha pasado. Tú estás llenándote de la palabra y uno está escribiendo. De repente hay momentos donde se convierte en una melodía tan hermosa la palabra y surgen canciones y luego esas canciones se convierten en tantas vivencias y tanta bendición, pero el fundamento fue escuchar la palabra del Señor. Sí, así es, así es. De hecho, pensaba, pensaba mientras estabas hablando sobre esto, en una canción que significó mucho para nosotros en este último disco y se llama Iré contigo y fue precisamente una palabra muy preciosa de parte del Señor para mí, muy subjetivo porque es una cuestión para mí, pero que está puntualmente y objetivamente en la palabra del Señor para todos también, que es la historia del patriarca Jacob cuando sale de todos esos años de servidumbre con sus padres y luego con su suegro y está buscando un destino para él y se encuentra ahí dormido en el medio del bosque y se queda dormido sobre aquella piedra y tiene visiones del Señor, un sueño donde ve al Señor en lo alto de aquella escalera, ¿no? Sobre la cual suben y bajan ángeles y el Señor al final de la escalera que le dice, yo soy el Dios de tus abuelos, soy el Dios de tu padre, soy tu Dios y no te dejaré hasta que no haya hecho todo lo que prometí. Y ese fue un día en que Jacob volcó las piedras donde dormía y las hizo un altar para Dios. Y eso ha sido un llamado muy fuerte una y otra vez hacia mi vida. Tienes que salir de la pereza, del estancamiento, tienes que saber que en lugares donde no ves a Dios, Andrés, me encantó lo que dijiste, es una verdad, es una cosa que tenemos que recordar porque dijiste algo acerca de que la mejor manera de escuchar la voz de Dios es yendo a la palabra del Señor. Hay un afán a veces, bueno, yo no critico, no estoy aquí para criticar a nadie. Me parece a mí simplemente que me preocupa que hay un afán tan grande a veces en nuestras vidas de ir allá para esa conferencia porque alguien va a dar una palabra, porque alguien va a dar una palabra profética y yo necesito de mi vida. Entonces, la gente, espero decir esto, corríjame si lo digo de una manera, ustedes son mis hermanos, ustedes pueden corregirme. A veces a mí me parece que las personas cristianas nos volvemos como la gente que consulta el horóscopo en el periódico a ver si toma un trabajo, si no toma el trabajo, si esta chica me conviene o no me conviene. Pues, vivimos como así, porque estamos de una conferencia a otra a ver qué me dicen aquí, qué me dicen allá, y si alguien me va a dar una palabra. Yo creo en que Dios tiene personas que tienen un perfil profético en sus ministerios, pero estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del consumo de la profecía simplemente, cuando está la palabra de Señor. Yo creo que lo que Dios me ha dicho a mí una y otra vez es, tú necesitas este encuentro y este encuentro está a través del Espíritu Santo en mi palabra.
en la palabra, ¿por qué las personas están preguntando, ¿será malo que tal cosa? ¿Será malo? ¿Será que Dios se enoja si yo? Y yo digo, pero si está en la palabra, ahí está. Entonces es que, ¿para qué tenemos que pedir que un profeta venga a decirnos si ya está ahí en la palabra? O sea, Dios no nos va a hablar más. Si lo que Dios habló ni siquiera lo estamos escuchando, pues ¿para qué Dios nos va a traer más palabras? Si ni siquiera la que escribió la estamos respetando. Entonces, hay que entender que está ahí para eso, ¿verdad? Y esa canción nace ahí, en ese llamar de Dios, de sal de la duda, de la pereza espiritual, y en vez de dormirte ahí, en vez de pensar que Dios te olvidó, levanta un altar a Dios, busca a Dios y búscalo en su palabra. Sí. Oye, estaba pensando he estado hablando con pastores en toda Latinoamérica, bueno, no es que con muchos, pero con algunos amigos, y una palabra que me ha dado fuerte en esta época, precisamente en la cuarentena, es pensar que Dios mandó a Elías, después de darle palabra profética al país y de tener la lluvia, lo manda al arroyo de Querit a que se espere allí no sé cuánto tiempo. Y le dijo, vete y cuervos vendrán a alimentarte en la tarde y en la mañana. Y lo que lo sostuvo por no sé cuánto tiempo, hasta que el arroyo se secó, fue la palabra que Dios le dio. Y eso ha sido para mí muy fuerte en esta época, de parte de Dios diciéndome, Danilo, tú lo que necesitas es agarrar en serio mi palabra para que te sostenga. Estas son épocas en las que tienes que volverte a mi palabra, y si captas que yo te estoy hablando a través de mi palabra, te voy a sostener en medio de todo eso. Y después dice la Escritura que cuando se secó el arroyo, vino palabra otra vez del Señor a Elías y le dijo, le he ordenado a una viuda. Ahora, el método va a cambiar, pero lo que te sostiene en el arroyo o con la viuda es mi palabra, la palabra que sale de mi boca. Los que quieren vivir en épocas de cambios tan fuertes no van a poder vivir de otra manera. Y no es por la palabra, y está ahí a la mano de nosotros. Wow. Rey, y usted mencionaba el tema de la pandemia. Es muy interesante porque la pandemia ha venido como a quitarnos un poquito las caretas, ¿no? Porque Sí. muchos de nosotros tenemos más tiempo ahora, por lo menos de estar en la casa, o por lo menos ya no salimos tanto en viajes y demás. Pero los que antes decían la excusa es que no leo la palabra porque no tengo tiempo, después les tocó estar toda una semana en la casa, que tuvieron que quedarse ahí tranquilos, ¿verdad? Y tampoco leían la palabra. Entonces muchas veces tenemos excusas, ¿verdad? Y nos llenamos de cosas. Y yo creo que este tiempo de pandemia que Dios está permitiendo, Él sabe por qué, ¿no? Nos ayuda realmente a saber si realmente estamos enamorados de nuestro Dios y de su palabra, o si estamos llenos de excusas, ¿no? Y esto es algo que todos deberíamos reflexionar, no importa, llámese pastor o siervo, todos deberíamos reflexionar qué tanto estamos enamorados del Señor y de su palabra. Sí, yo quiero, antes de darle el pase a Godo, quiero referirme a algo que mencionó Danilo, y que, bueno, lo has venido también mencionando, es el tema de ese escudriñar la Biblia. Mira, a veces buscamos en tantas cosas, y eso que decías, Danilo, es cierto, es una realidad. A veces vemos esto como que escuchamos a ver cuál es el horóscopo del día, y cuál radio, cuál esto, cuál pastor, y con mucho respeto, ¿verdad? Teniendo aquí a mis amigos pastores enfrente, ¿verdad? Diciendo uno también, a ver qué palabra. Eso es como meter la mano de papelitos, a ver cuáles, o estas galletas de los restaurantes chinos, ¿verdad? ¿Qué palabra hay para mí hoy? Perdón por ser tan gráfico, ¿verdad? Perdón por ser tan gráfico. Inclusive hacer esto, a ver, Dios me va a hablar a mí, aquí es. Y entonces, a ver, no estamos en ese tiempo. No estamos en ese tiempo. Y una de las cosas que nos va a traer una madurez en nuestra vida es que esa palabra que hemos leído sea revelada en nuestra vida y nos pueda llevar a ese entendimiento, y que, como dice mi pastor dice, la palabra se tiene que revelar a tu vida. Si no se revela a tu vida es porque le estás leyendo mal y porque te está faltando ir a ese entendimiento y profundidad de que esa palabra te diga exactamente lo que Dios quiere decirte. Entonces, no es buscar en cualquier lado.
es buscar en la fuente. Ujú. Y te doy el pase a esto a Godito, pero una vez me recuerdo que tuve una discusión con una persona que hablaba de esta canción que decía, el que ama mi alma, no sé, creo que la cantaba Doris o algo así, así no me acuerdo. Y empezaba a hablar de la canción y decía, es que esa canción habla de cosas que no están en la Biblia. Y yo por dentro decía, me está vacilando, me está molestando. Entonces yo decía, pero es que eso está en Cantares. Y yo dije, wow, ¿cuántas veces hemos sido nosotros así? Y me pongo de ejemplo, ignorantes, porque no hemos buscado en la palabra y no hemos escudriñado esa palabra. Y Dios diciendo y anhelando que nosotros, sus hijos, vayamos a Él. Así que creo que ha sido muy enriquecedor en esa parte, Danilo y Andrés, Josh, todo esto que hemos estado compartiendo y que nos has traído también en este tiempo, God. Gracias. Cuando ustedes hablaban hace un rato, saltó a mi corazón porque me hicieron recordar el Salmo 32:7 que dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Es un versículo que no puedo dejar de pensar, de recordar cada día en mi vida cómo Dios canta con cánticos de sanidad, con cánticos de anti-ansiedad, con cánticos de antitemor. Aquí el tema y la pregunta es, ¿qué voz es la que estás permitiendo que tus oídos escuchen? ¿Qué es lo que estás escuchando? Por ahí alguna vez creo que algún predicador le escuché decir, ¿cuál es el reporte que estás recibiendo? En estos tiempos de pandemia, volviendo a retomar, hay muchas voces extrañas. Usted puede poner redes sociales o puede encender su televisor y poner un noticiero y usted lo que va a escuchar es todo lo contrario a lo que la palabra dice. Y yo no estoy diciéndole que niegue una realidad, ninguna circunstancia, pero el otro día le decía a una persona, nosotros somos seres ciudadanos eh, 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 espirituales viviendo una experiencia momentánea terrenal en la tierra. Y si soy un ciudadano de los cielos, mi realidad es espiritual. El problema es que en nuestras vidas hemos hecho tan real lo natural, lo tangible, lo que se siente en nuestros cinco sentidos, que es difícil entender lo espiritual, aquello que mis sentidos no pueden captar o entender. Y yo creo que en este tiempo Dios nos tiene que llevar a entender que el temor, el otro día estaba, mientras me bañaba, le decía a una persona, Dios ha comenzado a hablarme de maneras muy particulares y el Señor me hablaba en el baño y me decía, ¿sabes qué es temor? Ausencia de revelación de quién soy yo. Si usted entiende vale que yo sí escuche las canciones de Josh para que Josh no se sienta mal. Por cierto, Josh, esa canción tuya que es tan especial, realmente, una de mis favoritas, Cansado del Camino, gracias. Ya me la veía venir yo. Ya sabía, ya sabía. ¿Saben por qué lanzó esa broma? Porque a él se la hicieron. No, en serio. Hace años se me acercó una señora cuando yo vivía en Orlando. Fui a ministrar a una iglesia puertorriqueña y la señora mayor me abrazó, lloraba. Me decía, gracias por su ministerio. Yo, sí, hermana, bueno, gracias al Señor. No, es que usted no entiende, es que sus canciones son diferentes. Y yo así como, ay, ¿qué va a decir esta señora? Sus canciones son diferentes. Es que los demás cantantes, sí, pero es que sus canciones, es que es así. Yo cuando vi que iba por ahí dije, hermana, mire, no me dejó hablar y me dijo, no, es que esa canción suya, Cansado del Camino, sí, es verdad que me llegó profundamente. Ay, Dios. Le dije, no, es de Jesús Adrián Romero.
favor. No, no hay que echarle tierra a todos los demás. Me estás echando tierra de una vez a mí. Realmente creo que es más que claro que hay una urgencia en estos tiempos de volver a la palabra. Vuelvo a decirlo, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Cuáles reportes? ¿A quién estamos escuchando? No sé si ustedes, pero nosotros los que somos un poquito más viejitos veíamos una fábula donde se paraba como un pajarito blanco y un pajarito negro en el otro lado del hombro, ¿verdad? Y siempre le digo a la gente que me parece tan antinatural que para hijos de Dios les cueste tanto escuchar la voz de Dios y les sea tan fácil escuchar la voz del enemigo. Es contradictorio porque el enemigo nos habla al oído y respondemos tan fácilmente a lo que él nos dice con temor, ansiedad, angustia. Y cuando y a la gente le cuesta tanto escuchar la voz de Dios. Todos ustedes habrán experimentado alguna vez a alguna persona que se les acerque y les dice, ore usted, a usted que Dios sí lo escucha. Sí. Y eso a mí me hace sentir tan mal. Me hace sentir tan mal. No. Y lo que me preocupa es que la gente no está entendiendo que Dios está deseoso de hablarnos. Sí, claro. Cuando Él habla que Él quiere tener comunión con nosotros, es ese deseo de tener una conversación continua y constante 24/7 con nosotros. Y yo creo que tenemos que volver a eso. Sé que hay muchos esfuerzos que estamos haciendo buscando que esta generación se acerque a la palabra de Dios. Andrés, yo sé que tú has estado con un esfuerzo muy fuerte a través del Seminario Nazareno. Quisiera que en estos últimos minutos que quedan, junto con algo que Rey también ha iniciado, que quiero que compartas también al puro final. Danilo y yo hemos estado apoyando mucho este trabajo que está haciendo el Seminario Nazareno y quisiera que compartieras a la gente qué estás haciendo, porque queremos que esta generación se vuelva a la palabra. Sí, gracias, Godo, y gracias por la oportunidad. Realmente es algo que nació hace muchos años en nuestros corazones y a través de una visita del pastor Danilo aquí al Seminario Nazareno. De hecho, Danilo trabajó unos meses aquí en este seminario en Costa Rica. Yo no sabía eso. Él me lo contó hace algún tiempo. Asistente de contador. Entonces, imagínense, ¿verdad? Y este seminario tengo el privilegio de ser el coordinador del programa de bachillerato para esa institución que servimos a toda Latinoamérica, desde el nivel de certificados como hasta los niveles de maestría. Nació en nuestro corazón esa necesidad de trabajar con los ministros de alabanza, los ministros de música de las iglesias, y logramos empatar nuestro corazón con el corazón del pastor Danilo, y a través de mucha oración y muchos años de soñarlo, emails, ¿verdad? Logramos montar un programa, y Danilo es el mentor oficial de este programa, y él nos ayuda mucho con sus consejos y también con sus participaciones en los cursos. Y hemos lanzado en marzo un certificado corto en adoración. Este certificado se compone de 2 niveles, cada uno de ellos de 7 cursos, completamente en línea. Usted puede estudiar desde cualquier lugar del mundo y en su propio tiempo. Y a través de estos cursos lo que queremos es justamente lo que hemos mencionado, que los músicos que hay en las iglesias se conviertan realmente en ministros que atesoren la palabra del Señor, que realmente entendamos lo que es ser genuinamente un adorador. Y eso es lo que estamos tratando de formar en las personas a través de este certificado. Algunos de los cursos que estamos impartiendo, como les digo, comenzamos en marzo, son bases bíblicas e históricas de la adoración. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración? Teología wesleyana de la adoración. Recuerdan Wesley, ¿verdad? Los himnos de Wesley, que fue donde realmente hubo un avivamiento en el tema de la adoración conjunta en las iglesias. Vamos a estudiar acerca de eso. El próximo curso que tenemos, que vamos a empezar ahora en unas semanas, la formación espiritual del adorador. ¿Qué principios no pueden faltar en la vida de un verdadero adorador que quiera ministrar a las demás personas? Wow. El curso actual que está en este momento funcionando es ministerio congregacional y relacional. Entender que como ministros de alabanza somos parte de una comunidad de fe. No estamos ahí simplemente para cantar, sino que somos parte de algo, de una familia en la fe, ¿no? Entonces nos centramos en principios para eso.
Otro curso muy lindo, organización y desarrollo de un ministerio de alabanza. Y eso aplica tanto a los que están apenas empezando un ministerio en sus iglesias hasta los que ya tienen un ministerio formado. Principios de cómo trabajar bien en equipo en el ministerio de alabanza de las iglesias. Planificación estratégica de servicios y eventos. Cómo trabajar el orden de culto para que sea adecuado y conforme a la palabra del Señor. Y el séptimo curso del primer nivel de certificado, creatividad e innovación en la adoración pública. Así que les repito, estos cursos son completamente en línea y un compromiso que Sendas ha hecho y es parte de la iniciativa con el pastor Danilo también, es que realmente sean cursos accesibles a las personas. La inversión real por un curso de este nivel son $120. Sin embargo, hemos conseguido becas para ayudarles a todos ustedes a que el costo sea el mínimo. Por lo tanto, lo único que deben invertir por cada uno de estos cursos es $30. Es realmente una inversión muy pequeña porque queremos que todos puedan tener acceso a este programa y realmente volver a la palabra del Señor. Y también tengo el privilegio de anunciar que todos los que estén llenando el formulario de prematrícula, y lo pueden encontrar en el enlace de esa transmisión, no sé si en todas las plataformas está el enlace, pero es muy simple, Seminario Nazareno, con Z, seminarionazareno.net/rad247, RAD247, seminarionazareno.net/rad247. Ahí van a encontrar un formulario que es una prematrícula, o sea, es para solicitar más información, y todos los que llenen ese formulario van a recibir un cupón de $20 aplicable a la inscripción al programa. Entonces, básicamente, la inscripción será gratuita para todos los que aprovechen esta oportunidad. Wow. Realmente no hay excusas. Queremos que todos puedan participar porque necesitamos que la palabra del Señor vuelva a las congregaciones, a los ministros de alabanza. Así que aprovechen la oportunidad. Gracias también, Pastor Danilo. No sé si el Pastor Danilo quiere comentar un poquito más sobre cómo nace también esto en su corazón y motivar a la gente para que aproveche esta oportunidad. Gracias, Andrés. Más bien yo creo que es muy claro como lo has explicado y creo en ese esfuerzo. No conozco muchos esfuerzos de ese tipo. No conozco, honestamente, en Latinoamérica y me parece que es algo que tenemos que aprovechar y quiero animar a los de ustedes que son directores de alabanza, que son pastores en estas áreas, a que aprovechen esto. El curso está muy bien elaborado, muy bien puesto. Yo realmente considero que ellos hicieron un trabajo extraordinario, buenísimo. Sé que va a ser de mucho provecho. Es que les invito a que por favor consideren esto y corran a registrarse, a suscribirse o a apuntarse para llevar este curso. Creo que va a ser valiosísimo para ustedes y para sus congregaciones. Porque, señores, vamos a volver a reunirnos, a adorar al Señor en público. Eso Amén. Va a suceder. Eso va a suceder, tarde que temprano va a suceder. Y aprovechemos estos tiempos, estos meses que estamos así para poder prepararnos mejor y hacer mejor nuestro trabajo. Sí, de nosotros no se escapan, ¿verdad, Josh y Danilo? Así que pronto nos van a volver a escuchar, ¿verdad? ¿Verdad? Señor, así va a ser. Sí, qué bueno. Mira, admiro todo este tipo de esfuerzos que se hacen. Rey, sé que también estás haciendo un gran esfuerzo por ahí para desarrollar algo a nivel ministerial para músicos y me gustaría que lo compartieras. Yo creo que en ese esfuerzo de extender y bendecir el cuerpo de Cristo, yo soy particular de que todo lo que bendiga al cuerpo de Cristo tiene que llegar a las manos de la iglesia. Y cuéntanos qué estás haciendo, Rey. Sí, gracias. Y tú sabes que me gusta lo que Andrés trajo y yo felicito a la universidad y felicito a Danilo. Gracias, de verdad. Gracias porque esto es algo que habíamos hablado con Godo hace tiempo, de la necesidad y de la urgencia. Y te cuento rápidamente porque en realidad nosotros lo que queremos venir, así como Josh está haciendo ahora mi iglesia, la iglesia en casa, y Danilo sigue en su iglesia desarrollando, y Rap está trayendo también diferentes entrenamientos, pues motivado por escuchar a los ministros, también nosotros estamos desarrollando juntamente con el equipo de Método CC, y Josh sabe un poquito de lo que hemos estado compartiendo, y es porque
te cuento que a lo largo de 20 y tantos años de estar en medios de comunicación, me he topado con gente que en algún momento me dijeron a mí, me pidieron una entrevista y me dieron su disco y después nunca más supimos de ellos. Y muchas veces me he topado con la triste noticia de que algunos de ellos ni siquiera siguen perseverando en el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué nos faltó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que nos motivó a servir? Tal vez esto que está diciendo ahora Andrés, la necesidad de venir a aprender más de la Biblia, de fundamentar nuestro ministerio en eso, fue lo que nos faltó. Entonces, a raíz de eso, hemos estado desarrollando un entrenamiento precisamente también para el tema de músicos. Pero más que todo es precisamente buscando esa visión y esa misión. ¿Para qué estoy acá? Y todo esto nace de escuchar, entrevistar a Danilo, de entrevistar a Josh, de entrevistar a muchos cantantes que nos han enseñado su corazón. Y por eso yo bendigo la vida de Andrés y doy gracias por la vida de Godo, por la vida de Danilo, por la vida de Josh, porque de una u otra forma todos los que estamos aquí estamos tratando de empujar el barco, tratando de meter a todos. Vamos muchachos, vamos salmistas, vamos pastor, vamos líderes, vamos músicos. Tenemos que influenciar y tenemos más que influenciar, marcar y tener acceso a una generación y que esa generación pueda escuchar el poder de Dios y que puedan consumir la palabra de Dios. Entonces esto es nuestro esfuerzo, estamos desarrollando este esfuerzo y yo me uno a tus palabras, Godo. Bienvenido, y yo soy el primero que apoyo todo esfuerzo que se haga. Aquí no es para que se levante un ministerio ni que se levante otro, aquí es para que Dios se levante. Así Y es, si hay que poner las manos para empujar esto, bueno, lo hacemos. Y esto otro lo hacemos, ¿por qué? Porque esto es lo que hemos estado pidiendo, esa unidad, ese trabajo en equipo, ese no ver, no, es que este ya no. Aquí hay un bien común y es que ni una alma se pierda. Así es. Que la gente no se pierda, que no tenga excusa para decir, a mí nadie me habló de Dios. Que venga gente preparada y capacitada para decir, yo le voy a explicar lo que significa esto. Que no venga nadie a traer una idea errada, sino que tenga ese fundamento que pueda escuchar en la universidad, que pueda escuchar en radio, que pueda escuchar en la iglesia de Danilo, en lo que está haciendo Josh o en lo que estoy haciendo yo y en lo que está haciendo mucha gente. Así que ya casi que nos queda unos pocos minutos en esto y había una pregunta más que es fuertísima, pero no sé si, creo que lo dejamos para otro momento, porque creo que todos tenemos algunos compromisos por acá y la gente ha sido espectacular en quedarse con nosotros. Perdón, Josh. Si es fuertísima, mejor para otra Sí, porque esa es, es más, no me inviten. No, y te voy a decir algo, a mí, yo me voy, en mi corazón que voy a escuchar el playlist de Danilo y el de Josh, porque yo dije, qué bueno, ahora vamos a ministrar y vamos a cantar, pero duro, Andrés. Pero es que sí. Yo sé que pero déjeme aclarar que en la iglesia cantamos muchas canciones de Miel San Marcos. Nada más quiero aclararlo, ¿verdad? Para no quedar tan mal. Ya trajo paz al corazón. Creo que en ese tiempo de las crisis, creo que no había tanta música de Yo quisiera terminar en este tiempo y agradecerles nuevamente, dejándoles, pedirles a cada uno que podamos dejar un mensaje para cerrar este tiempo y la invitación, pues ojalá que pudiéramos reunirnos en otro momento, porque si ustedes pueden leer los comentarios y las preguntas, hay preguntas muy genuinas, muy lindas, hay mucha gente que está comentando y esto merece en algún momento, cuando Dios así lo tenga a disposición, volvernos a reunir y compartir un poco más, porque estos son espacios de crecimiento. Así que, no sé, el que guste empezar. Solamente gracias, es un espacio muy especial, mi respeto para con todos y gracias, Godo, y a todos ustedes animarlos a que consideren otra vez el curso que está ofreciendo el Seminario Nazareno. Y adelante, gracias, Rainier, también.
Oh, Andrés. gracias amigos, gracias por este privilegio y sé que el Señor nos va a seguir usando, Rainier, ahí en esa visión tan hermosa que usted ha dado, igual Andrés, los felicito y Danilo, pues un ejemplo para nosotros, Godo, el máster, ahí siempre hablándole al Godo, pero gracias por esta invitación y saludos a todos los que están conectados o se conectaron o van a ver esta transmisión en otra oportunidad. Andrés. Y un verdadero placer compartir con ustedes. Aprendo muchísimo cada vez que tenemos la oportunidad. De hecho, con el pastor Danilo hemos tenido la oportunidad de hacer grupos pequeños con los estudiantes para que ellos despejen sus dudas y es riquísimo esos momentos. Así que ojalá que, bueno, de hecho Godo ya está confirmado para ser uno de nuestros profesores pronto y quizás Josh se anote, ¿verdad? A alguna participación futura. Bueno. Igual Claro. Rey, sería muy lindo que pueda participar en algún momento. Así Estamos que para servir. es hermoso poder ver las preguntas tan reales, ¿verdad?, de los estudiantes y poder contestarlas. Así que eso es lo que queremos, simplemente ser una herramienta de bendición para la iglesia. Así que agradezco al Seminario Nazareno por la oportunidad de trabajar en ese lugar y agradezco mucho a Godo, a RAD 24/7 también por ser un aliado, ¿verdad?, en esta misión. Y gracias a todos de nuevo y saludos a todos los que están viendo. Yo antes de que Godo se despida o que diga cualquier cosa, y es más, yo quiero agradecer a Godo porque Godo has tenido en tu corazón impulsar y en tu corazón hay una pasión al igual que todos, pero vos has estado insistiendo y gracias por estar moviendo y encendiendo esa llama donde tal vez en algún momento esa llama ha estado a punto de apagarse, pero has estado insistiendo. Inclusive hemos tenido conversaciones intensas por la pasión que hay en tu corazón de que el músico, de que el adorador pueda ir a ese nuevo nivel y que la palabra de Dios sea siempre ese fundamento. Así que yo quería hacer ese reconocimiento porque la verdad es que nos has inspirado mucho y nos has motivado a seguir en este proceso. Gracias, Rey. Yo quiero despedirme con lo que dice Proverbios porque me movió esa palabra en capítulo 2, del 1 al 6. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, 1 al 6. Josh, podemos terminar este tiempo orando y bendiciendo a la gente que nos ha estado acompañando en esta hora y 38 minutos. Bueno, gracias a todos. Solo algo así rapidito. En una oportunidad yo me andaba de vacaciones en una ciudad que no conocía y andaba pues con mi teléfono ahí de GPS. Se le va la señal al teléfono y andaba perdido. No podía llegar a mi destino, no sabía. Me paré literalmente, reinicié mi teléfono para tener señal. Y hasta que por fin vino. Y realmente este ejemplo me sirvió tanto porque cuán necesario es tener activado el GPS, es la palabra del Señor. Si no tenemos ese GPS, estamos perdidos. Si quieres hallar el rumbo de tu vida, la palabra del Señor es el fundamento. Así que oramos por este tiempo. Señor, gracias por la bendición que nos has permitido estar en esta reunión. Gracias por cada uno de nuestros amigos. Gracias, Señor, por todas las familias, líderes. Te pedimos, Señor, que queremos volver a nuestro primer amor, a tu palabra. Ayúdanos como iglesia, como líderes, como ministerios. Señor, que tu palabra sea el centro de todo lo que hagamos. Gracias por tu hermosa, tu poderosa palabra, la que nos guía, la que, Señor, es un alimento y sustento para nuestras vidas y ministerios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias, Andrés, Danilo, muchísimas gracias, Josh, Godo, qué decirte, y gracias a todas las personas que nos han acompañado. Esto era una excusa para presentarte lo más lindo y lo más precioso que tenemos.
y es el poder disfrutar la palabra de Dios. Mm. Así que es tiempo de aprender, de ir por más, porque yo estoy convencido de que en este tiempo los hijos de Dios vamos a ser relevantes y vamos a marcar diferencia en este tiempo que se necesita tanto. Espero que nos acompañen en otro próximo tiempo de compartir y que usted también pueda disfrutar y compartir. Y por favor, busque toda la información que se le ha dado, porque son herramientas que se ponen a la mano para que usted también pueda crecer y pueda aprender y pueda ser una posibilidad para otros. Que Dios les bendiga, que la pasen muy bien y nos vemos en otro próximo evento. Chao, bendiciones. Abrazos, amigos. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias.